Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Desde Londres, que se prepara para el verano de los Juegos Olímpicos y la competencia de salto con pértiga de la austeridad. Ellos siguen acortando la pértiga cada vez más y más, lo que se traduce en más medallas de oro, lo que significa más rescates. Dios mío, George Osborne, seguro que también estás a cargo de esto. ¿Stacey Herbert? Bueno, Max, hablando de los Juegos Olímpicos, se ha producido mucho alarmismo respecto a los Juegos Olímpicos. Podemos sufrir todo tipo de ataques, por eso tenemos misiles instalados en los tejados de todos esos edificios de apartamentos. Pero también es el centro de la alarma en Europa, especialmente dirigida a los griegos. También hay historias de terror respecto a lo que ocurriría si ellos votaran por uno de los partidos que se muestran en contra del rescate. Grecia, responsable del 0,4% de la economía mundial, ahora es una amenaza a la prosperidad internacional, mientras los inversores que aumentan sus apuestas usando el euro tienen los días contados. La salida griega de la divisa causaría un daño colateral, dice Richard Clarida, de Pacific Investment Management. Lo que es peor, podría generar el impago de la deuda soberana en Europa, así como el pánico bancario, la contracción de crédito y la recesión que podría desatar más salidas del euro. Mira, las palabras "la salida del euro de Grecia" en realidad significan imprimir más dinero para los bancos. Y ellos lo que quieren es poner un precio a sus acciones y a sus bonos. Lo que realmente temen es que un país descubra sus gónadas internas y decida convertirse en un país políticamente independiente. Eso es lo que realmente les asusta. Un país que se sostenga por sí mismo. Quieren la eurozona agrupada y que Grecia no se sostenga por sí misma, ni que Irlanda se sostenga por sí misma, porque entonces le dirían a los banqueros que se encarguen de ellos. Ese es el verdadero problema. Ellos amenazan con terrorismo financiero, lo cual es falso. Todo es falso. Sus ataques son falsos. Hubo un falso ataque en 2008, hubo un ataque amañado y cocinado en septiembre de 2001. Es un ataque falso. Mira, JP Morgan Chase estima un punto porcentual de caída en la economía de los países del euro, lo cual arrastra el crecimiento en otros lugares en 0,7 puntos porcentuales. Los países exportadores, desde el Reino Unido hasta China, sufrirían y los productores de materias primas como Rusia se enfrentarían a la caída de los precios del petróleo. Mientras que Estados Unidos puede obtener mejores resultados, incluso allí sentirían ecos similares a la infección financiera que siguió a la bancarrota de Lehman Brothers Holdings. Ese es el asunto, ese 0,4% del PIB mundial. ¿La culpa la tiene Grecia? ¿O la culpa es de los bancos de que tengamos un sistema financiero que con solo un movimiento del 0,4% cause el derrumbe del castillo de naipes? Bueno, es una observación excelente. La economía mundial está apalancada en miles de puntos porcentuales sin garantías ni nada que se le parezca. Y el mundo entero se está convirtiendo en un AIG. El mundo entero se convierte en un EMF Global, como en un balance de JP Morgan. El más débil de los soplos acabará con todo. Pero déjame que me refiera rápidamente a lo que está ocurriendo en otro país europeo. El asunto de Irlanda es que, con un euro que se tambalea y se desmorona, Irlanda se basa en sus exportaciones fuera de la eurozona y se beneficiaría de la caída del euro. Quieren que el euro se hunda, como Alemania, que también lo desea. Irlanda y Alemania son uno solo en su deseo de que el euro se derrumbe. Esta es mi interpretación y el Financial Times está de acuerdo conmigo. Volviendo a Grecia, Barry Eichengreen, un profesor de la Universidad de California, Berkeley y autor de la Historia de la Economía Europea de 2006, declaró para Bloomberg: muchísimas cosas dependen de lo que se haga para limitar el contagio dentro de Europa. Si se hace poco, entonces, para utilizar un término financiero, se desatará el infierno. Me imagino que todo se desarrollará así. Nuevamente son unos incendiarios que amenazan a la gente con más incendios provocados. Y la respuesta debería ser una reacción para detener a estos incendiarios. Lo primero de todo, utilizar como arma un balance apalancado no entra en ningún derecho constitucional en ninguno de estos países. Y no debería haber ningún banco que amenazara con su terrorismo financiero, como venimos diciendo. Y esto es más de lo mismo, ahora en la eurozona, pero es completamente falso lo que dicen. Estos ataques son falsos. De acuerdo. Bien, aquí en Londres ha aparecido una erupción espontánea de gente malvada, como ese tipo drogado con LSD que hace poco le mordió la cara a un vagabundo en Florida. Aquí han aparecido revueltas espontáneas que no sabemos cómo han sucedido. Y recuerda que en medio de todo esto está la cadena de supermercados Dixon's Retails, a la que le han robado todos los televisores de pantalla panorámica, pantalla grande, pantalla plana o como quieras llamarlo.
Bien, observación. El plan de las empresas europeas para el malestar social griego y la salida del euro. La empresa de electrodomésticos británica Dixon se ha pasado las últimas semanas acumulando cierres de seguridad para proteger sus cerca de 100 almacenes repartidos por toda Grecia en caso de revueltas. El plan, dijo el jefe de Dixon, Sebastian James, puede parecer alarmista, pero es bueno estar preparado. Este es un idiota, porque podría haber hecho una predicción mucho más fácil, como el hecho de que un enorme amor planetario va a colisionar con la Tierra, y por eso debe salir a la calle para comprar bombones y tulipanes, y así unirse a la bomba del amor. Está a punto de pasar, y podría tirarles el dinero a los floristas y a los fabricantes de bombones. Pero sin embargo, este idiota de Dixon está alarmando a la población para vender en sus almacenes. No tienes que vivir lleno de odio. Podemos lograr un universo lleno de amor y someter al dinero al mercado del amor. ¿Te parecías a Donald Rumsfeld, que planeaba tirarle rosas y tulipanes a las tropas estadounidenses? Y mira lo que ocurrió, Max. La bomba del amor. Eso es lo que escribió en un lado de un misil para lanzagranadas. Esa es la diferencia. Bien, los jefes de las empresas de toda Europa están de acuerdo. A medida que la crisis financiera empeora en Grecia, las compañías se preparan para todo, desde el descontento social a una fusión completa del sistema financiero. Por supuesto, si Einstein estuviese aquí para comentar todo esto, diría que con el mero hecho de sugerir que esto va a suceder, preparas un malestar social y financiero. La verdad es que esto ha sido un lapsus freudiano, lo del malestar financiero, pero con eso se crea esa situación. No se están preparando para un malestar financiero, ni un malestar social en absoluto, porque no obligan a que la gente compre oro y plata. Obligan a la gente a, ya sabes, los convencen y los empujan a prisiones de papel, a bancos que están a punto de quebrar, de caer en bancarrota, y eso no es preparar a nadie para el apocalipsis que está por llegar. Ni siquiera saben lo más mínimo sobre la economía. Osborne y Cameron son unos analfabetos financieros. Pues aquí tenemos a estos jefes de empresas de grandes corporaciones de toda Europa y a Christine Lagarde gritando a los griegos que paguen sus impuestos. ¿Qué es lo que tiene que decir ella respecto a estos jefes que se preparan? ¿A las corporaciones que forman parte del gobierno y de nuestra sociedad son parte de la estructura de esta economía? Bueno, estos preparativos incluyen sacar dinero de Grecia cada noche. ¿A qué te recuerda? Argentina, los tanques del ejército repletos de dinero siendo desviados en mitad de la noche por los tipos como Citigroup y otras empresas. A eso me recuerda a mí. Exacto. Recuerda que ellos llevaron los tanques y se llevaron todo el dinero al contado y salieron de la ciudad. Bueno, los preparativos de la empresa también incluyen reducción de la deuda. Mervyn King dice que necesitamos más deuda, que eso salvará la economía. Entonces, ¿por qué estos tipos intentan acabar con la economía reduciendo la deuda? Porque odian a los ahorradores. Todavía lo llaman el acertijo de los ahorros. Si todo el mundo ahorrara, no habría suficiente deuda para generar la explosión de los minoristas, para que mueran los tipos como Richard Branson, que es un gran consumidor de este tipo de productos, y no pueda salir en la tele para mostrar sus enormes dientes brillantes. Bueno, ellos también están deshaciéndose de los clientes que pagan mal. Recuerda que cada vez que oyes que otro ciudadano griego se dirige a la plaza Sintagma para volarse la cabeza, son ellos deshaciéndose de un cliente que paga mal. Sí, ya hemos visto antes esta secuencia. Se llama la solución final. Sí, y también se están preparando para el cambio a un nuevo dracma griego si se fuerza al país a abandonar el euro. De nuevo, todo esto es propaganda para atemorizar a estas personas y decirles, deben votar por el partido político apropiado que defienda el rescate. Ustedes deben asumir más deuda. Mientras las empresas reducen deuda, ustedes deberían asumir más deuda. Pero como ya hablamos recientemente con Hugo Salinas Price, hay otras alternativas. Pueden votar y decir, olvídense, no vamos a pagar su deuda, no vamos a pagar la deuda de los bancos franceses, no vamos a pagar la deuda de los bancos ingleses. Vamos a buscar la libertad y lograr un estándar basado en la plata. Sí, así que tenemos una agenda para las empresas, una agenda para el gobierno, y luego tenemos la agenda que nos enseña la población, que imagino que se contrapone a lo que apoyan las empresas y los gobiernos, que hacen negocios añadiendo capas de deuda, sujetan a interés sobre un papel inútil, y como resultado tenemos a la población en una situación de servidumbre, que se supone que es una sociedad libre y democrática, sometida a los tecnócratas y a los funcionarios no elegidos democráticamente que dictan sus normas. Es una maldita autocracia. Y no es en absoluto, podríamos decir que es el dud del gran Lebowski. No lo toleraremos.
Bueno, el director ejecutivo James dice que la compañía tiene planes de contingencia para cerrar sus 69 establecimientos griegos en propiedad y sus 29 franquicias, y cerrarlos a corto plazo para protegerlos de cualquier amenaza de disturbios civiles y prepararse para un cambio a un nuevo dracma. Esta es siempre la reacción de las corporaciones que poseen gobiernos. La reacción no consiste en arreglar el sistema que ellos mismos crearon. Siempre consiste en contratar a más policía, construir más barreras, instalar misiles en los tejados de los edificios, en vez de hacerles cumplir las promesas. Lo que creo de verdad es que debería haber un contingente de griegos que viajaran a Irlanda y debería haber irlandeses que viajaran a Atenas. Se deberían mezclar y se deberían entremezclar para crear coaliciones europeas sin fronteras para luchar contra los terroristas bancarios. Porque mediante la escalada económica orientada a las cacas que están en contra del dinero, la solución está en la cima de esa gran pirámide que es un esquema de Ponzi. Así que debe haber un intercambio de activistas. No podemos tener a los indignados de España y a los amigos de Grecia o los de Portugal y de otros países trabajando aisladamente, en soledad. Todos deben estar unidos. A lo mejor debería empezar con la bomba del amor. Yo soy la bomba del amor. Explotaré en sus caras con amor. Y yo les digo que se unan a sus hermanos atenienses y a sus hermanas irlandesas. Únanse y luchen contra el odioso papel, el papel del diablo. Manténganse unidos y abrácense. Y ese es el modo con el que la bruja mala del sistema de la Reserva Federal se derrumbará. Bueno, Max, eso de la bomba del amor recuerda a la historia de amor Merkozy entre Merkel y Sarkozy. Bueno, eso se acabó con las palabras más terroríficas de todas. ¿Hat die SPD ein Problem mit Ihnen? Esto dijo el anterior ministro de Finanzas Peter Steinbrück entrevistado en Bild. Y el titular en español es: Steinbrück cree que las propuestas de Hollande afectan al crédito, dice Bild. Aquí tenemos a los alemanes y a los franceses, los mayores acreedores de todos estos países deudores, que son los que obligan a la plebe de estos otros países a saldar las deudas que sus propios bancos acumularon. Y ahora empiezan a lanzarse bombas de odio los unos a los otros. Steinbrück declaró en Bild: los inversores y las empresas de calificación naturalmente analizarán de cerca el curso que establece Francia. Esto fue su respuesta a la nueva propuesta de Hollande respecto a bajar la edad de jubilación y aumentar los impuestos a los que más ganan. Y dijo que eso puede tener consecuencias para la calificación crediticia de Francia. Sí, la reacción de estos dos también era predecible. Stacey Herbert, gracias por venir a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se vayan, volvemos con mucho más justo después de una pausa. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser y ha llegado el momento de hablar con Detlef Schlichter, el autor de El colapso del dinero de papel, la locura del dinero elástico y la llegada del colapso monetario. Detlef, bienvenido a Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Bien, Detlef Schlichter, en el libro hablas de la llegada del colapso monetario. ¿Ya estamos en el colapso monetario? Bueno, creo que nos acercamos. Aún no hemos llegado porque creo que la mayoría de la gente todavía tiene confianza en el papel moneda, en el dinero fiat, en el dólar e incluso en el euro. Pero creo que una de mis predicciones fue que el desequilibrio actual, los problemas económicos que tenemos en la actualidad, las autoridades monetarias intentaron evitarlo imprimiendo cada vez más dinero y proporcionando más reservas bancarias al sistema bancario. Creo que desde la última vez que hablamos, es exactamente lo que hemos visto. El BCE ha estado inyectando más de $1 billón. El Banco de Inglaterra ha dirigido otra ronda de flexibilización cuantitativa y está intentando crear una nueva. Tenemos la continua charla de la Fed que quiere crear otra ronda de flexibilización cuantitativa. Así que creo que vamos en esa dirección, pero aún no lo hemos alcanzado. Bien, así que el mundo en torno a la fogata monetaria probablemente gire alrededor del control del capital en Suiza, posiblemente en Grecia. Cuéntanos qué significa eso, cómo funciona y si ves que existe alguna posibilidad, ¿qué significa todo esto?
Creo que es muy probable que, en algún momento, veamos el control de capitales. Es solo cuestión de tiempo. Pienso que es una estrategia de los legisladores que se llama represión. Creo que esa es la palabra que has utilizado para esto. Esto significa que, obviamente, tenemos mucha deuda en el sistema, especialmente en el sector público con los bonos del gobierno. Y ya estamos en un nivel en que la mayoría de estos bonos ha sido comprado por los bancos centrales. El año pasado, el 61% de los bonos del Tesoro estadounidense fueron adquiridos por la Reserva Federal estadounidense, así que se pagaron con dinero impreso. Y una de las estrategias consiste sencillamente en reducir las tasas de interés y mantener esas tasas por debajo de la tasa de inflación y, por lo tanto, mantener la deuda a un nivel bajo durante todo el tiempo, por debajo de la inflación, en un intento de reducir la deuda. Y para eso, necesitas que la gente se anime a mantener esa deuda, a adquirirla, a pesar del hecho de que el bono ni siquiera cubre la tasa de inflación. No hay mucha gente que lo haga, así que los legisladores deben obligarlos a adquirirla. Uno de los métodos es que no se les permita salir del país, y otro es forzar a los bancos a que se adjudiquen un montón de bonos gubernamentales, fondos de pensiones y bonos del gobierno, por medio de la regulación y la legislación. Y creo que también hemos visto un montón de esfuerzos en ese sentido. De acuerdo, está diciendo que la gente, que las teorías monetarias intentan controlar el flujo en todo el mundo utilizando para ello la política monetaria, utilizando las tasas de interés para que muevan el capital en la economía. Pero estas distorsiones se hacen más grandes. Y ahora nos enfrentamos a la gente de Suiza, que están diciendo que no quieren que entre más dinero en absoluto porque no quieren que suba el franco suizo porque perjudica su mercado exterior. Así que ponen controles más duros para que no pueda entrar más dinero. Mientras tanto, en Grecia dicen que no puede salir más dinero. Bien, entonces, en vez de tener estas fronteras borrosas que manipulan los diferenciales de las tasas de interés y todo se convierte en algo impreciso, es una postura muy dura. Entonces, ¿es práctico en la eurozona, bajo la rúbrica del euro? ¿Se puede realmente poner un control en el capital? Porque tenemos al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a todas esas metaorganizaciones supervisando el euro. ¿Se puede poner en la práctica un control del capital o es más fácil pulsar el interruptor? Creo que técnicamente no será tan sencillo, especialmente en la eurozona. Obviamente, si Grecia no abandona la eurozona y no hace un esfuerzo para cumplir con sus compromisos, incluso aquellos compromisos interpuestos por el mercado de libre capital y flujo de capital libre, todas las apuestas se pierden y las cosas podrían cambiar. Creo que introducir y establecer ese control dentro de la eurozona sería difícil. Pero recuerda que detrás de esas puertas cerradas ya ha sucedido todo. Ya está sucediendo. Si observas lo que el BCE entregó, que como sabemos fue 1 billón de euros al sistema bancario, muchos de esos bancos utilizaron ese dinero para comprar bonos del gobierno. Y hasta cierto punto, fueron los reguladores quienes los animaron a hacerlo, y a veces lo hicieron para aumentar su capital de nivel 1 para arreglar sus balances. Pero está claro que a estos bancos se les ha pedido que compren los bonos del gobierno de sus propios países. Así que una de las ideas de la Unión Monetaria, que llegaba a un mercado libre y permitía que la gente depositara su dinero donde querían, creo que ya hemos visto que se les impide que lo hagan y se presiona a los bancos españoles e italianos para que compren en el mercado local. A propósito, acabo de oír que los bancos españoles acumulan pérdidas masivas con todos los bonos del gobierno que ellos compraron con el dinero del BCE en diciembre y febrero, porque los bonos españoles todavía se venden. He oído que suponen unos 2.000 millones de euros en pérdidas no reconocidas. Así que alguien se lleva la peor parte. ¿No es eso un esquema de Ponzi? Pues claro, sí. Pero eso es aplazar el problema. Sí, tú dices aplazar el problema, pero no te comprendo. Si mientes a los ancianos, eso es aplazar el problema. Pero con un esquema de Ponzi se crea la relación entre el Banco Central Europeo y los países satélites. Se unen en un fraude masivo al nivel del Banco Central Europeo para encontrar el fraude a nivel español en este esquema de Ponzi similar al de Bernard Madoff, por el cual buscas el dinero bueno para cambiarlo por el malo, para perpetuar la ilusión de que esta es una economía que funciona. Quiero seguir y quiero hacerte una pregunta de lo que aquí se ha comentado mucho la semana pasada en los terminales noticiosos, que dice que hay una escasez de dólares, que hay una escasez del dólar estadounidense, que hay una pelea por los activos seguros, una pelea por los dólares estadounidenses. Sin embargo, eso implicaría que el mundo se queda sin árboles, que el mundo se queda sin electrones, ¿no es así? Porque esto no es más que propaganda, ¿no es cierto? No hay nada parecido a la escasez de dólares, es ridículo.
Sí, creo que es algo un poco raro. No hay escasez de dólares. Los problemas actuales en la eurozona, y al menos las previsiones respecto a la ruptura de la eurozona o la salida de Grecia, la conversión del euro al dólar está en 1,2550 ahora mismo. Y si miras atrás, a 1 o 2 años, el euro bajó hasta los 88 céntimos. El dólar era mucho más fuerte en ese periodo. Así que no creo que estemos ante una inusual fortaleza del dólar. Otro asunto es que, lo que sí vemos ahora mismo, lo interesante en la tendencia del mercado, lo que acapara los titulares en estos momentos es Grecia. La gente solo busca algo que se perciba como un valor seguro, y quizá ese algo sean los bonos del gobierno del Reino Unido, los bonds alemanes, los bonos de Alemania, e incluso, en alguna medida, los bonos del Tesoro estadounidense, el dólar estadounidense. Pero nuevamente, esto supone cambiar el problema a otra zona. ¿Pero esto es realmente un lugar seguro? Es un puerto seguro ahora mismo. Pero todos sabemos que Estados Unidos tiene sus propios problemas, un enorme déficit presupuestario. Ahora mismo, de hecho, su déficit presupuestario probablemente no sea muy distinto al de Grecia, y hay muy pocas propuestas convincentes para poder controlar esta situación. Como he dicho antes, muchos bonos del Tesoro estadounidenses no aparecen como seguros en el libre mercado capital, y se han colocado o bien en el propio Banco Central o bien en otros bancos centrales. Así que todo el asunto está poco claro. ¿No es esa otra forma de controlar el capital, en la que Estados Unidos no permite la libre distribución del capital como una forma de, ya sabes, han desafiado a China por ser unos manipuladores de la divisa de Estados Unidos? Todos son manipuladores de divisa y todo por el dinero fiat, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. Y una de las razones por la que hemos visto un movimiento continuo fuera del oro y un alejamiento del estándar del oro a lo largo del siglo XX, y después, como ya sabemos, desde 1971, cuando la ley Bretton Woods fue el último enlace con el oro, fue que todos los países querían tener su propia máquina para imprimir dinero propio, por supuesto con el único propósito de manipularlo. Estoy completamente de acuerdo en que el gobierno estadounidense es un manipulador de la divisa que intenta que su propia divisa baje, como también lo hacen los chinos desde hace unos años, porque ellos vinculan su divisa al dólar y no permiten que se devalúe. Pero por eso creo que tenemos una carrera implícita hacia abajo, debido a estas divisas fiat. Y hemos visto que cualquier país, y has mencionado Suiza, siempre que un país dirige una política monetaria más conservadora, como Suiza ha tenido durante un tiempo, hay una presión enorme sobre ese país para que aumente el valor de su moneda. Y luego aparecen las presiones políticas internas por parte de las industrias exportadoras, etc. Y eso lo hemos visto el año pasado, cuando el gobierno suizo tomó todas esas medidas para que el Banco Central debilitara su moneda. Y ahora, inclusive, están introduciendo controles sobre el capital. Mencionaste a Bretton Woods, que apareció tras la Segunda Guerra Mundial con la intención de estabilizar el comercio mundial y los mercados de divisa internacionales. Esa fue la última vez cuando la gente hablaba en serio sobre una divisa mundial. Recuerda el core bancario mencionado por Keynes, y ahora la gente regresa a ese campo como una posible solución. Están hablando de una divisa mundial y algunos dicen que el FMI y sus derechos especiales de giro posibilitan la expansión de una moneda global. Otros como China quieren dirigirse a algo parecido al core bancario. ¿Cuál es tu idea respecto a esta divisa mundial y en caso de que tomara forma, cómo sería bajo tu punto de vista? Tengo dos puntos de vista. Por un lado, soy un gran admirador de la moneda mundial, y como defiendo en mi libro, el estándar del oro no es perfecto. Pero en un sentido, ese fue el momento en el que nos acercamos más a un sistema global que funcionaba muy bien. Creo que cuando se habla de este asunto, mucha gente mira hacia atrás y dice que eso fue el causante de la Gran Depresión. Y como ya hablamos la última vez que estuve en el programa, eso es un error. Pero si nos vamos en ese sentido, vemos que el estándar del oro fue un sistema monetario internacional que funcionó muy bien desde 1879 hasta 1914. Y lo interesante es que no estaba bajo control de nadie, porque obviamente el oro es un ancla apolítica, no se manipula por ninguna entidad política. De un modo interesante, mucha gente habla de que Inglaterra era líder del estándar del oro y líder como nación. Y si miras cómo funcionaba el estándar del oro, Inglaterra no podía manipularlo para sus propios fines. Bretton Woods fue muy distinto, porque no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos asumió el control. Así que si volvemos a una global, a una divisa global, yo defendería con fuerza que no estuviera bajo el control de ningún gobierno y que debería ser completamente apolítica. Por eso creo que el estándar del oro funcionaría de un modo excelente. En verdad creo que podemos regresar de algún modo al estándar del oro, pero mi preocupación
preocupación radica en que los políticos no quieren eso ahora mismo, y posibilitar la manipulación de esa divisa, fijar las tasas de interés, estimular la economía artificialmente, bajo mi punto de vista, imprimiendo muchísimo dinero e inyectando reservas de los bancos, es lo que siempre desean en el sistema bancario. Bueno, déjame que me ponga en el lugar de Barack Obama durante un momento y que diga que no se trata de regresar al estándar del oro, sino que se trata de ir hacia el estándar del oro. ¿Ves? Por lo tanto, si es capaz, ve hacia el futuro. Esperanza, cambio, estándar del oro. ¡Voilá! Ya lo tienes. Ya lo has entendido. Muy bien, amigo. Ahora que ya estás en política, hazlo. ¿Qué pasa con Inglaterra? Aquí mismo el FMI se ha dirigido al Banco de Inglaterra para que aplique recortes y añada más flexibilización cuantitativa. ¿Cuál ha sido el resultado en el Reino Unido? ¿Ha sido bueno? Desde mi punto de vista, ese es uno de los asuntos sospechosos, como lo es tener una divisa mundial de papel, porque mi temor se debe al control del FMI. Y como ya has dicho, la recomendación de la élite del FMI es siempre imprimir más dinero y realizar más flexibilizaciones cuantitativas, volver a estimular la economía. Creo que ya hemos hecho lo mismo durante muchos años, y pienso que por eso estamos en este lío, porque durante 20 o 30 años, siempre que la economía se estancaba, bajábamos las tasas de interés e imprimíamos más dinero. La razón por la que los bancos están tan forzados y la razón por la que los gobiernos contraen esa deuda tan alta en todo el mundo es porque siempre estimulamos la economía proporcionándole más dinero barato. ¿Y eso a dónde nos conduce siempre? Al oro, al estándar del oro. Detlef Schlichter, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por venir a Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Y eso ha sido todo en esta edición de Kaiser Report. Conmigo, Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a mi invitado Detlef Schlichter. Si desea enviarme un email, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.